encontrar en este espacio son diferentes actividades, servicios educativos, talleres que en este momento se están realizando pues, en la plataforma de Zoom, como los estamos realizando en este momento, pero que bueno, en SEDUCS tenemos alrededor de 10 años ya trabajando con estas actividades. Entonces, justo estaba revisando algunas fotografías que hace 10 años teníamos 3, 4 familias, ¿no? Y eran como las familias rebeldes que se atrevían a participar en los talleres, como el tema Animarse a romper, ¿no? de animarse a entrar a este mundo que si ahora hay como ciertas ideas que lo hace complejo, bueno, también antes así se hacía y se vivía. Y bueno, tenemos todo ese tiempo trabajando en los talleres y ahora lo hacemos de manera virtual. Y bueno, creo que es importante que ustedes sepan que en SEDUCS tenemos como pilares, le llamaríamos nosotros, que forman parte de la columna vertebral de las actividades de los talleres. Entonces, uno de esos pilares es una perspectiva en derechos humanos. Y en el caso de las actividades que realizamos con niñas y niños, es una perspectiva, el reconocimiento de derechos para niñas, niños y jóvenes. Y ustedes, por ejemplo, observarán que en nuestras publicaciones no tenemos fotos y las fotos que aparecen generalmente, o más bien hemos pedido autorización a las familias, pero también hemos pedido autorización a las niñas y los niños para poder tomar una fotografía, para que puedan salir alguna imagen. Pero un poco a algunas personas les genera como duda, ¿no? O se cuestiona, se preguntan, ¿por qué es que no tienen fotos o por qué no, es que no publican esa parte? Y bueno, hoy van a entender un poco del por qué en SEDUCS no vas a encontrar fotografías de niñas y niños. No lo hacemos y en cada actividad y en cada taller les explicamos a las niñas y a los niños por qué no lo hacemos. Y si un adulto le intenta tomar video o fotografía, ¿qué es lo que tendría que suceder? Pero bueno, una perspectiva en derechos. Para eso, invitamos al maestro Jesús Alberto. Él forma parte del colectivo Interés Superior del Niño y le invitamos a que el día de hoy pueda compartirnos un poquito qué es esto de una perspectiva en derechos de niñas y niños. Y bueno, me gustaría comenzar esta charla, Jesús, me gustaría que nos compartieras un poco tú quién eres, cómo es que se construye este colectivo, para que las familias que están conectadas con SEDUCS puedan conocer un poco de ti y también del colectivo. Claro, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. La verdad es que desde el colectivo celebramos este tipo de espacios en donde se nos permita cumplir uno de los primeros objetivos que tenemos, ¿no? Que es la difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues soy Jesús Alberto Pérez, Chucho, ¿no? Como me gusta que me digan. Y bueno, el colectivo nace a iniciativa de muchas personas, de muchas amigas, de muchos amigos, quienes tenemos esta inquietud, este deseo de fortalecimiento de una población invisibilizada dentro de la sociedad y también por parte de las autoridades, ¿no? Y sobre todo porque el tema de la infancia siempre marca un antes y un después en la vida de todas y de todos nosotros como adultos. Y por ello fue que nace este deseo, este ímpetu de formar el colectivo, que estamos por cumplir 2 años ya de un trabajo que hemos venido realizando con distintas organizaciones de la sociedad civil, de distintos estados de la República, de Puebla, de Baja California, de San Luis Potosí, de Ciudad de México. Y bueno, en este trabajo colaborativo pues tenemos distintas líneas de acción, brindamos asesoría jurídica gratuita, hay capacitaciones, revisión de documentos, ¿no? Distintas líneas de acción que algunos municipios se nos han acercado y que hemos podido apoyarlos para dar este enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia por cuanto hace a la política pública municipal. Ok, Jesús. Oye, y entonces creo que sería importante partir
de un poco para conocer y más bien entender por qué educación sexual desde una perspectiva de derechos, tendríamos que empezar con el que todas y todos conocieran cómo surgieron los derechos de niñas y niños, ¿no? Y un poco las familias cuando escuchan que, que sus hijos, hijas, que sus alumnos tienen derechos, un poco se asustan, ¿no? Y es como, entonces, ¿cómo les puedo tratar? Entonces no pueden hacer nada. O si no quieren comer verduras, no van a comer verduras. O si no quieren hacer la tarea, no van a hacer la tarea. Y para llegar a ese punto de nuestra charla, creo que tendríamos que partir por cómo surgen los derechos de niñas y niños. Sí, es un golpe como bien lo comentas, ¿no? Es un impacto que se genera a la sociedad, a mí como papá, a mí como mamá, ¿no? Esta cuestión de los derechos de la niñez, pues los derechos de la niñez se empieza y tiene un meollo como muy interesante a partir en Europa, por ahí, de 1924, cuando se hace la Declaración de Ginebra, ¿no? Y que se dan estos primeros flashazos de los derechos de la niñez. Posteriormente, que todos y todas seguramente conocemos la parte de la formación de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? La ONU que empieza a congregar a distintos países posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la ONU se da cuenta que pues necesita un brazo, ¿no? Que se encargue directamente de revisar a los países, de orientarlos, y fue que en 1946 nace la UNICEF. Entonces, digamos que es el primer organismo a nivel internacional pues, que se encarga de vigilar el tema de los derechos de la niñez, ¿no? Pero va con un primer enfoque en materia de educación, de higiene, ¿no? Que era como lo primero que se buscaba en este tema. Posteriormente, se empieza a trabajar en un documento. En 1959 nace la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, pero pues este documento traía 10 principios y que aquí hay algo muy importante, que dentro de estos 10 principios se habla del derecho al amor que tienen las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que en ninguna otra norma, en ninguna otra ley van a encontrar tal cual la palabra amor más que en esta declaración universal sobre los derechos del niño, que les comento es en 1959. ¿Cuál es el problema de este documento internacional? Pues que solamente era orientador para los países, ¿no? O sea, no había una obligación para que cada uno de los países que forman parte de la ONU, entre ellos México, pues cumpliera a cabalidad este documento. Entonces, imagínense, ¿no? Desde 1959 pasan 30 años, 30 largos años, para que naciera un 20 de noviembre de 1989 la declaración, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que es el tratado internacional que por excelencia protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ese primer documento México lo ratifica, es decir, lo aprueba, permite que tenga validez, que tenga vida en nuestro territorio nacional el 21 de septiembre de 1990. ¿Cuál fue el problema, no? Y muchas y muchos pueden estar diciendo, bueno, pero si está desde 1990, ¿por qué apenas nos estamos enterando de los derechos de la niñez, no? O como en alguna ocasión me lo comentaron, ¿no? Hasta parece que se pusieron de moda, ¿no? No es que se hayan puesto de moda, lo que pasa es que los derechos siempre han estado ahí, solamente que en nuestro país había un candadito, ¿no? Había un candadito en la Constitución que te decía que, vamos a imaginarlo así, ¿no? Como un top 10 de música, ¿no? En el top número 1, pues estaba la Constitución, y en el top número 2, pues estaban los tratados internacionales, en este caso la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué significa esto? Que pues el segundo lugar nunca va a estar por encima del primero. En 2011, pues se hace una reforma, hay cambios, ¿no? A la Constitución, y entonces en la Constitución ahora ya se dice que en el número 1, es decir, la igualdad de la Constitución y los tratados internacionales, tienen el mismo nivel. Por ello es que muchos temas en derechos humanos cobraron mucha fuerza a partir de 2011, entre ellos la defensa de los derechos humanos de la niñez, ¿no? Digo, así como muy rapidito el tema de los antecedentes.
Claro, oye, pues fíjate que todo este como recorrer histórico me parece bien importante porque creo que es importante que invitamos a las familias, a las personas que nos están escuchando y observando, poder mirar que cuando nosotros hablamos de infancia, al igual que otras etapas de la vida, se va construyendo como las ideas, como los conceptos de lo que delimita esa etapa de vida, ¿no? Una etapa de vida clara, estamos como en ese proceso como de deconstrucción, es la adolescencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la ley habla de niñas, niños y adolescentes. Y, por ejemplo, en SEDUCS los nombramos jóvenes o chavas y chavos, porque justo intentamos como ese concepto de adolescencia no recalcarlo. Confiamos y apelamos en la medida en que las chavas y los chavos tengan información, tengan posibilidades de construir esa etapa de vida de forma más saludable, no van a adolecer, ¿no? Y no van a conflictuar o lo harán menos, pues. Entonces, ese es como vamos delimitando esa etapa de vida. Y creo que es importante mirar que la infancia históricamente es reciente la construcción de esa etapa de vida. Em, que revisando, por ejemplo, fotografías de lo que eran nombrados como niñas y niños a lo largo de la historia, en un momento de la historia, los niños y las niñas vestían igual que un adulto, ¿no? Eran adultos chiquitos y tenían como las mismas responsabilidades, a veces no elegidas, pero iban a piscar café, ¿no? Sedux está en Veracruz, estamos en Coatepec, Veracruz, y hasta hace pocos años, y todavía, justo por eso hablar del trabajo infantil, pero hasta hace poco los niños piscaban el café, eran los mejores, porque eran manitas chiquitas, chiquitos, y entonces los niños eran vistos como adultos chiquitos. Eh, y entonces, cuando tú nos vas dando este recorrido histórico, es mirar cómo se va volteando a mirar esa etapa de vida, se va reconociendo que una personita de 7 años no tiene las mismas posibilidades, capacidades cognitivas, habilidades afectivas y no puede entonces hacer lo mismo que un adulto. Y se va reconociendo además que esa personita de 7, 8, 9 añitos tiene necesidades. Lo que tú mencionas como derecho al amor, wow, todo, eh, eh, todo lo que implica el derecho al amor, el derecho al contacto, a la caricia, al buen trato, al apapacho de nuestras crías, lo cual implica que históricamente antes ellos no tenían ese derecho, no se les reconocía. ¿No? Como esta fotografía icónica de una canción, si no mal recuerdo, no diré el nombre porque no sé exactamente qué grupo de rock famoso, pero esta fotografía de este niño de la guerra, ¿no? Cargando, y como muchos niños alrededor del mundo viviendo condiciones que no deberían tocar a niñas y niños, y se les coloca igual que un adulto, y se les violenta igual que un adulto. Entonces, mirar cómo este recorrido histórico nos hace mirar que la construcción de la infancia ha tenido un reconocimiento históricamente reciente y que se sigue mirando qué necesidades tiene la infancia. Sí, es romper directamente un paradigma, ¿no? En el tema de la niñez, porque como bien comentas, ¿no? O sea, esa ha sido una transición en la que ha costado mucho el hecho de ver, ¿no? De ponerte otros lentes con el tema de niñez, en el que no solamente los veas como una cuestión de propiedad, ¿no? Que esa es la parte que cuesta trabajo aún entender, ¿no? Que son personas que están en desarrollo y que entonces esa parte es un conflicto muy grande que aún se presenta, ¿no? Por una parte el conflicto entre papás y mamás, de que pues es mío, es de mi propiedad y entonces soy yo el que marca de una forma dictatorial lo que resulta ser mejor para el menor de edad y por la otra también la omisión que en muchas ocasiones genera el Estado
al no entender las responsabilidades que tiene frente a la niñez. Es como de que, bueno, son tus hijos, entonces tu papá, tu mamá, tú arréglatelas y tú genera lo mejor para ellos, ¿no? Y entonces por eso es que hay distintos de todo el universo de la niñez y de la adolescencia. Hay pequeños grupos que son más invisibles que otros, ¿no? Entonces, sí, por ello de la importancia de que en este cambio que se está buscando general, que es una cuestión obviamente muy cultural y que estamos en un proceso de reeducación, pues tenemos que animarnos a hacer este cambio de objetos a sujetos de derecho, ¿no? O sea, decir, yo no soy el que te otorga tus derechos, yo como mamá o papá, yo no te los otorgo, no es como de que si te portas mal, pues te los quito, ¿no? O sea, es una acción de que tú ya naces con esos derechos, ¿no? Están de forma intrínseca, es decir, están dentro de nosotros. Claro. Oye, y con esto que acabas de mencionar, Jesús, creo que uno de los retos que nos lleva a las personas que trabajamos con niñas y niños, pero también a mamá, a papá, a esas personas que estamos en lo cerquita, en lo familiar, en lo íntimo, es el reconocimiento de condición de persona, ¿no? Lo que hacemos los adultos, a veces sin darnos cuenta, y no porque intencionalmente querramos violentar a nuestras niñas y nuestros niños, pero los cosificamos. Yo te he visto, yo te peino, y tenemos a niñas y niños que con todo, aunque pareciera todo un acto de amor, y aunque los adultos podamos pensarlo desde estoy siendo la mejor mamá, el mejor papá, la mejor abuela, que ya en otro espacio tendremos que dialogar sobre intentar ser la mejor mamá, el mejor papá, pero de lo que hablo pues es que no es intencionalmente un acto violento, pero lo estoy haciendo y lo estoy cosificando y lo estoy tomando absolutamente todas las decisiones que tienen que ver con él. Entonces, creo que sería importante que nos platicaras qué es esto de reconocer la condición de persona en niñas y niños. Sí, el reconocimiento que se habla directamente de persona es que hay un principio que se llama autonomía progresiva, que es decir, que de acuerdo al desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez de toda niña, niño y adolescente, pues va adquiriendo y podemos irle dando información, ¿no? Y con esto que bien comentabas de la niñez, pues hay muchas prácticas que como papá y mamá hemos naturalizado, ¿no? Al final del día, pues no hay una escuela que te forme como papá o mamá, ¿no? Y tampoco se trata de que quienes estamos en pro de los derechos de la niñez criminalicemos a papás o a mamás, o no, sino porque, como bien te comentaba, es una cuestión cultural que al final el tema de la crianza de las hijas y de los hijos se aprende de forma empírica, ¿no? O sea, yo lo que la forma en la que estoy educando a mi hijo o a mi hija es algo que yo aprendí de mi papá o de mi mamá, ¿no? Y entonces son estos círculos, en algunos casos círculos de violencia, pero al final del día son las que se van repitiendo. Y entonces el posicionamiento que yo hago como papá o como mamá, como lo comentaba hace un momento, es imponer directamente. Y entonces en la forma en la que yo voy generando acciones, no me doy cuenta, no me percato que violento derechos humanos, violento los derechos de mi hija o de mi hijo. Por ejemplo, cuando hablamos, y lo que comentabas, ¿no? De la forma en la que he visto a mi hija o a mi hijo, ¿no? Puede generarse inclusive una hipersexualización, ¿no? Que en algún momento escuché aquí que también lo hablaban, ¿no? ¿No? Esa forma en la que ya la faldita cortita, ¿no? Preguntarle al niño o a la niña si ya tiene novio, si ya tiene novia, ¿no? Entonces, son estas cuestiones que, como repito, ¿no? Son prácticas que nosotros ya hemos naturalizado, pero ahora la cuestión está, por ejemplo, en ver a mi hijo o a mi hija como un sujeto de derecho. ¿A qué me refiero? Sobre esta concepción de persona, entonces yo lo visibilizo y entonces yo lo debo de tomar en cuenta cada una de sus opiniones, de su participación, de qué es lo que él piensa, de qué es lo que él siente, de cuál es la concepción que él o ella tienen del mundo y de lo que está realizándose dentro de su contexto, ¿no? Que esto también, el tema de la participación es un gran reto, porque no es como que digas, a ver, hijo o hija, habla, ¿no?
dependiendo la empatía, dependiendo la confianza que tú generes con tu hijo o tu hija, él o ella es como se van a acercar a ti, ¿no? Y esta es una construcción que luego, platicando desde el colectivo con algunas mamás y con algunos papás, pues luego dicen, bueno, pues es que yo soy su mamá o yo soy su papá, o sea, él o ella me tienen que tener confianza ciega, ¿no? Y no es una cuestión que por el hecho de que ya seas papá o mamá ya traigas esa batería o ese chip ya instalado de que tu hijo o tu hija siempre te va a tener confianza, ¿no? Es una cuestión que se tiene que ir generando, que se tiene que ir sembrando, fortaleciendo día con día, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que se debe generar y sobre todo parte de lo que va generando esta empatía en que tu hijo o tu hija pueda participar contigo es que tú le demuestres cómo estás utilizando la opinión que te está dando, ¿no? De qué impacto, cómo impactó, para qué sirvió, en qué contribuyó su opinión para la toma de decisiones como familia, ¿no? Y aquí hablando también con parte del equipo, decíamos, bueno, esta transición, ¿no? que en nuestro país, por ejemplo, aún no se ha implementado, pero que en otros países sudamericanos como Colombia, con el tema de la primera infancia, ¿no? Una etapa crucial y demasiado importante, ¿no? Que allá hay tutores que van directamente a la casa, que se encargan de la deconstrucción entre hombre y mujer, ya ahora como papá y mamá, y el fortalecimiento, ¿no? Que es algo que aún carecemos en nuestro país. Pero bueno, este punto del reconocimiento como persona que yo hago hacia mi hijo o hacia mi hija es en la toma, o sea, es una construcción de muchas cosas, es el tomar en cuenta su participación, entender que él o ella tienen ideas, que tienen una concepción del mundo, ¿no? Y que deben de ser escuchados sobre la toma de decisiones que nosotros hagamos como familia, ¿no? Importante lo que nos estás planteando, porque entonces nos estás ayudando a poder mirar y reconocer que una perspectiva de derechos y el reconocimiento de derechos en niñas y niños también se aplica en casa, también se aplica en la familia. Que es cierto que el Estado tiene sus responsabilidades y al Estado le toca ciertas acciones, pero también en el espacio familiar, tú hablabas de hay ciertos aprendizajes que vamos reproduciendo, ¿no? Y entonces creo que con lo que nos planteas, de entrada nos invitas a pensar y a cuestionar que el maternaje y el paternaje no es instintivo, ¿no? O sea, no es algo que de repente te miras ya en gestación de un bebé y dices, ¡pum!, se me encendió el modo mamá o modo papá, ¿no? Entonces, mirar que no es instintivo y mirar que lo vamos haciendo desde las herramientas que tenemos, desde los aprendizajes y qué es lo que tenemos, pues nuestra propia historia. Mirar entonces que hay cosas que efectivamente se hacían hace algunos años, se hacían cuando nosotras éramos niñas o niños, y que ahora afortunadamente toca ir repensar, toca ir cuestionando eh, algunas creencias y algunas prácticas en la crianza. Y cuando tú nos das esta lucecita en el camino como el tomar en cuenta y el reconocimiento de persona, parte, creo que por aprender los adultos, aprender a escuchar a niñas y niños. Lo que a mí me parece importante también mencionar que inevitablemente nos va a conectar con nuestra propia historia, ¿no? Y justo el día de hoy escuchaba mamás que, es que me desespera, es que me siento frustrada, es que estamos en las clases virtuales y yo quisiera que estuviera calladito, sentadita, aprendiendo. Y yo, conectamos con tantas cosas que tienen que ver con nuestro ser adulto y con nuestra propia historia. Pero tú nos decías, repiénsalo, reflexiónalo, busca formas de aprender, ¿no? Creo que es lo que toca, aprender formas diferentes. Y entonces tú ya nos hablabas de esta parte de condición de persona. Y quisiera que ahora nos compartieras, Jesús, entonces, ¿cuáles son esos derechos que en nuestro país relativamente recién, dijiste desde 1990, ¿no? Pero
recién estamos teniendo como esa mirada, ya no solo es opcional, ya poco a poco se va haciendo visible las responsabilidades que cada institución, Estado, familia, escuela nos tocan. Entonces, ¿cuáles son esos derechos, Jesús? Sí, muchas gracias. ¿Sabes? Les comentaba hace un momento, ¿no? En este muy rápido transcurrir de la historia en los derechos humanos de la niñez. Les decía, me fijé como en 2011, ¿no? Que les decía la reforma constitucional. Y bueno, a partir de ello, cuando ya se aplica la Convención sobre los Derechos del Niño, pues cada uno de los tratados internacionales tienen comités de vigilancia, ¿no? Comités integrados por expertas y expertos de distintos continentes y que ellos emiten observaciones. En el caso de la convención, pues está el Comité de los Derechos del Niño. Y aquí México tiene la obligación de mandar un informe cada 5 años de qué está haciendo para proteger los derechos humanos de la niñez. Entonces, una de las primeras observaciones que le dan a nuestro país, pues es que no contaba directamente con una ley que protegiera los derechos humanos de la niñez, en donde se les visibilizara, se les viera, valga la redundancia, como sujetos de derecho. Y entonces, en 2014, nace la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en 2015, que es muy importante que quede muy bien en el imaginario de todas y de todos, la Ley 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Ahí todas y todos ustedes van a poder encontrar el listado en el artículo 12 de esa ley 573, los 20 derechos que tienen niñas, niños y adolescentes. Y vamos a mencionar algunos. A la supervivencia y al desarrollo, que habla de las condiciones mínimas necesarias que debe de tener toda y todo menor de edad para poder tener un desarrollo armónico, integral, ¿no? El derecho a la identidad, que hace referencia en la ley del acceso a el acta de nacimiento, a tener una nacionalidad, a tener un nombre, ¿no? El derecho a vivir en familia, ¿no? Pero no tan solo la familia que tradicionalmente conocemos o la que se nos vende en los medios de comunicación masiva, ¿no? Sino a lo mejor la familia porque yo solamente vivo con mi mamá o solamente vivo con mi papá o que vivo con mi abuelita o mis abuelos o con mi hermano porque mis papás a lo mejor migraron o también por que mis papás son homosexuales o porque mis mamás son lesbianas, ¿no? O sea, estas nuevas composiciones de familia. Pero ojo, no tan solo a la familia, que el niño, la niña o el adolescente tenga, digámoslo, dentro de la sociedad, sino también visibilizar aquellas familias que se encuentran separadas, por ejemplo, porque papá o mamá se encuentra cumpliendo una medida privativa de libertad, ¿no? O sea, se encuentre cumpliendo una sanción en algún cerezo de los que tiene el estado de Veracruz o en cualquier otra parte de la República, ¿no? Aunque su papá o su mamá esté cumpliendo una medida así, el menor de edad debe de interactuar con papá o con mamá, porque es su derecho a vivir en familia, ¿no? No es el derecho tanto del adulto, sino en este caso la ley 573 consagra el derecho de la niña, del niño, del adolescente. Es un tercer derecho. Un cuarto derecho también, que es el de a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Que también es un universo, ¿no? Porque se visibilizan todos los tipos de violencia que pueda sufrir toda niña, niño o adolescente, ¿no? Violencia física, violencia psicológica, violencia económica que se puedan estar generando, que puedan estar sufriendo cada una de estas niñas, niños y adolescentes. Pero la violencia, que también esta la voy a ligar con otro derecho, que es a la no discriminación. No tan solo la discriminación, que estoy seguro que muchas y muchos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, discriminación, pues ya sé, ya lo he escuchado muchas veces, ¿no? La discriminación que yo puedo hacer por su condición física, por si tiene alguna discapacidad, por su estatus social, por su orientación sexual, ¿no?
por su género, por su religión, por su raza, por su nacionalidad. No tan solo ese tipo de discriminación, digámoslo así, de forma directa, sino la discriminación que de forma secundaria yo puedo hacer al menor o a la menor de edad. ¿Cómo es eso? Pues yo puedo generar discriminación a consecuencia del comportamiento de papá o de mamá, o a la fama pública, como decimos, que tiene papá o mamá, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo es la familia, entonces yo aplico ese mismo criterio para el adulto que para el niño, ¿no? Y aún no separamos esa parte, ¿no? En lo que les decía hace un momento, de objeto a sujeto de derecho. Otro de los derechos, la redundancia, que también establecen en el artículo 12 de la ley 573, es el derecho a la salud, ¿no? Que aquí es igual todo un tema, porque la salud no tan solo la debemos de ver como esta asistencia, ¿no? Que se te brinda en el centro de salud, en los hospitales, ¿no? De que van y te dan el medicamento. Ese no tan solo es tu derecho a la salud, ¿no? Sino también que tanto se te debe de vigilar en el tema, por ejemplo, nutricional, mental, ¿no? Emocional, es toda una gama. Y el derecho a la salud es, si no el más importante, ¿no? Pero sí uno de los que te permiten que tú puedas hacer goce de tus demás derechos. Si no estás bien en ti, ¿no? No puedes ejercer a totalidad, a plenitud, tus demás derechos, ¿no? Por ello es que el tema del impacto, por ejemplo, en la cuestión de la pandemia, ha generado todo un revuelo para distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil que estamos en pro de los derechos de la niñez, porque las y los invito a, observamos en nuestras ciudades, en nuestros municipios, a quienes vemos con cubreboca, por ejemplo, ¿no? A adultos. Y ves a papá o a mamá con cubrebocas y ves a los menores de edad sin cubrebocas, ¿no? Y entonces la tasa de mortalidad a nivel nacional ya rebasa los 500 adolescentes, niñas, niños y adolescentes fallecidos a causas del COVID. Esto también es un claro ejemplo de lo que hablamos hace un momento, de que no reconocemos a menores de edad como sujetos de derecho. Otro de los derechos que se enlista es el derecho a la intimidad, que aquí es un tema y que a mí me encanta que lo que comentabas, que en SEDUC sí lo tienen muy bien y lo reconozco y lo aplaudo, porque este es otro ejemplo. Puedo utilizar, imaginemos que soy maestro o maestra y utilizo un celular y entonces pues, me tomo una selfie, ¿no? Con las niñas y niños, ¿no? Mal hecho, porque debo de tener la autorización por parte del menor de edad, de la niña, del niño, del adolescente, el consentimiento de los papás. Le tengo que informar al menor de edad y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Me autorizas a poner la fotografía? La fotografía va a servir para esto, esto y esto. Y la voy a subir al Facebook oficial, ¿no? De tal organización o de tal colectivo, ¿no? O sea, informarle. Y esto es verlos como personas, verlas y verlos como sujetos de derecho, ¿no? Y entonces dices, ay, pero ¿por qué le tengo que pedir permiso? Pues porque es persona, ¿no? Porque tiene derechos y porque debe de ser respetado, escuchado, ¿no? En cada una de las acciones que vayamos a hacer. Y luego aquí es una como de lo que más nos preguntan en los municipios, ¿no? Que dicen, oye, pero es que yo como municipio a lo mejor ya tengo el permiso, ¿no? Y ya tengo la autorización y ya hiciste lo que me dijeron, ¿ok? Pero ¿qué pasa si viene alguien de algún otro servidor público, a lo mejor de nivel estatal o de nivel federal, y me pide que yo le dé la foto? Pues ya estás violentando su derecho humano a la intimidad del niño o de la niña, porque tú le informaste que su foto iba para el Facebook del ayuntamiento, no para el Facebook de la institución tal a nivel estatal o a nivel federal, ¿no? O sea, son como estas cuestiones que digo, ya aquí yo creo que este derecho es como de los que más las instituciones por lo menos tienen como más fijadas, ¿no? Porque se han dado ya muchos casos documentados hace un par de años, ¿no? Pero bueno, otro de los derechos es a la seguridad jurídica y al debido proceso. Y esta es muy importante que toda niña, niño y adolescente la conozca, pero también papá y mamá. ¿Por qué?
Porque la seguridad jurídica y el debido proceso me dice que toda niña, niña o adolescente debe de ser escuchado, se deben respetar sus derechos en todo procedimiento jurisdiccional, es decir, ante algún juzgado, por ejemplo, ¿no? O ante alguna autoridad administrativa. ¿Y Ujú, quién es autoridad administrativa? El director o directora de la escuela, por ejemplo. claro. Y aquí luego, ¿qué pasa, no? Luego decimos, no, es que están acusando a Jesús, ¿no? De que manchó la pared, ¿no? Y entonces, pues tráiganme a los papás. ¿Y quiénes se encierran en la dirección? El director o directora, el maestro o maestra quien acusa al menor de edad y los papás. Ajá. Y el menor de edad, ¿no? O sea, ¿en qué momento es escuchado? ¿En qué momento le preguntan su opinión? ¿No? Es una toma de decisiones de adulto en el que se da una imposición de adultos hacia un menor de edad, ¿no? Es una práctica adultocéntrica, como se dice, que quiere decir que es la acción que yo genero como adulto, desde mi perspectiva, desde mi postura de privilegio hacia con niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, este es un punto, este derecho a mí se me hace también de los importantes, que es a la seguridad jurídica y debido proceso. Y también, bueno, son 20 derechos que los pueden listar como muy, muy rápido. Les decía, a la identidad, a la supervivencia y desarrollo, a vivir una vida libre de violencia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que también es otro tema porque ya se contempla que se hable a niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en temas de sexualidad, pero no de la forma tradicional en la que se nos ha estado enseñando, por favor, ¿no? Que esto también es un tema, ¿no? Sobre todo si, ya a lo mejor en otro momento, pero si se habla de embarazo adolescente, pues aquí tenemos que preguntarnos la forma en la que se está enseñando el tema de la sexualidad, ¿no? Pues la sexualidad, digo, y usted, yo la aprendido, dice, bueno, la sexualidad no solamente es el coito, ¿no? O sea, es una composición y son muchas cosas las que integran el tema de la sexualidad. Entonces, este derecho a la educación, digo, es muy importante porque hace mucho hincapié en este punto. Al descanso y al esparcimiento también es otro derecho, y cuando se los decimos a papás y a mamás, piensan, o sea, que también tiene que descansar, ¿no? O sea, se da con o sea, sí es ese punto, pero se da también con la intención de que toda niña, niño y adolescente pueda tomar decisiones en las acciones, en actividades deportivas, culturales, que el menor de edad puede hacer, ¿no? Porque luego sabemos y decimos, a veces como papás y mamás queremos vivir nuestros sueños a través de nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Lo que yo no fui o lo que yo no alcancé a hacer, pues lo proyecto hacia con mi hijo o mi hija, ¿no? Y entonces, pues, platicando como podemos decir, no, pues yo quería, no sé, papá o mamá querían dedicarse a algún deporte en especial, y entonces dicen, pues que mi hijo o mi hija lo haga, ¿no? Y entonces mi hijo o mi hija va de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y entonces llega a la casa, se cambia, medio alcanza a comer, y a las 3 de la tarde ya lo tengo haciendo deporte, ¿no? Y si se puede, a que aprenda a tocar un instrumento o a que haga alguna otra actividad. Y entonces, ese es el punto de lo que se habla en el tema del descanso y la cuestión del esparcimiento, ¿no? De la toma en cuenta de niñas, niños y adolescentes. Claro, Jesús. Bueno, pues con todo esto que nos estás compartiendo me parece como súper importante y revelador como cada descripción del derecho que nos estás planteando, pues nos hace mirar, ¿no? Nos hace mirar cómo, y aquí creo que me parece muy importante que desde lo que yo miro con lo que estoy haciendo con mis crías, con mi familia, puedo, como tú decías, puedo pensar que estoy haciendo lo mejor. Lo mejor en el sentido de estoy haciendo lo que conmigo hicieron y pienso que eso surgió efecto. Claro, me veo bueno, bonito, guapo. Entonces funcionó muy bien lo que hizo mi mamá, mi papá, ¿no? Y intento aplicar la misma fórmula con mis crías. Y atrevernos a mirar que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo a partir no de mis necesidades como adulto, sino reconociendo, escuchando, mirando, atendiendo las necesidades de mi cría, de mi niño, de mi niña, de mi joven, si estoy atendiendo esas necesidades.
si estoy aprendiendo, como tú decías al inicio, aprender a comunicarme, aprender a escucharle. Y con los derechos que nos planteabas, creo que nos interesaría, justo porque aquí trabajamos el tema de la sexualidad en procesos educativos y también terapéuticos, que creo que también nos toca a las y los terapeutas aprender a mirar también que en el espacio terapéutico necesitamos también un enfoque con perspectiva en derechos. Pero tú mencionabas el cuarto, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y creo que aquí me parece importante que hay muchas cosas que nosotros vivimos en lo cotidiano y que en las que hemos normalizado la violencia, en la que la hemos naturalizado. Y entonces para nosotros es normal darle un zape a mi hijo cuando no está atendiendo en la escuela. Para mí es normal y pienso que tengo el derecho y que puedo hacerlo, hablar de su cuerpo, qué gordito, qué flaquito, eh, y un montón de palabras que nombran el cuerpo de mi hijo o de mi hija. Entonces, como esos pequeños desde mi mirada, pueden ser actos que sin darme cuenta, como tú decías hace rato, no criminalizando lo que hacemos en el paternaje y maternaje, sino atreviéndonos a mirar que hay otras opciones. Y que cuando nosotros en los espacios de SEDUX hablamos de prevención de violencia, hablamos de aprender otras posibilidades y que las reglas justo que tenemos en los talleres y en los temas que vamos proponiendo tienen la intención, a veces chavas, chavos, niños, niñas, pero a veces también mamá, a veces también papá, a veces también la abuela, eh, tienen la intención de ir mirando otras posibilidades diferentes a eso que hemos también nombrado como violencia. Y tú mencionaste uno dentro de ese algo súper importante, a la no discriminación, ¿no? Y un poco lo que hemos encontrado en el andar de educación en la sexualidad, de los grupos de trabajo, es que a veces las personas preguntan, ¿no? Las personas preguntan por ejemplo, un tema que para algunas familias es muy importante, es que las chavas y los chavos deben ser heterosexuales, ¿no? Y nos plantean cosas como, pero ¿vas a acompañar a mi chavo o a mi chava en que vea que es una moda? ¿Le vas a decir que eso no es adecuado? Y bueno, de entrada, además de una perspectiva en derechos, nosotros tenemos la otra parte de la columna vertebral de SEDUX, que es una perspectiva de género, es un enfoque en buen trato y cultura de paz. Y para lograr todo esto, definitivamente nuestro espacio es laico. Entonces, pero nos gustaría que tú nos ayudaras a entender un poco por qué hacerlo así. ¿Por qué no solo es que quiera o no hacerlo yo, Arely, sexóloga? No son ideas de esta sexóloga loca que estamos trabajando aquí y todos los demás locos colaboradores, sino por qué Arely está de alguna manera como adulta responsable y comprometida a que no puedo ser sexóloga si no lo hago de esta manera. ¿Nos puedes un poco describir, Jesús, por qué? Sí, por supuesto. La verdad es que todo forma parte de algo que te termina generando un complemento hacia el buen desarrollo integral del goce de los derechos humanos de niñez y de adolescencia. Lo voy a abordar como en dos partes. Una referente al tema de discriminación. La discriminación es una forma de violencia y entonces, como bien lo comentabas, hay muchas prácticas que todas y todos hemos naturalizado, ¿no? Que las llegamos a justificar, ¿no? Como cuando decíamos, la frase mexicana de un golpe a tiempo siempre es bueno, ¿no? Pero aplica para menores de edad, porque para adultos no. Para adultos no aplica, ¿no? Imagínense si así fuera, yo creo que trabajamos, nuestro jefe o jefa, ¿no? Ya nos hubiera dado muchos apes, ¿no? Por todas las veces que nos equivocamos, ¿no? Aplica solamente para menores de edad, o sea, ya es una postura de violencia discriminatoria, de que se ve como objetos de derecho a menores de edad, ¿no? Y en la cuestión de discriminación,
hay que ver que como adultos tenemos posturas de privilegio, ¿no? Y no asimilen la cuestión de privilegio diciendo, bueno, pues tengo tantos millones en el banco, y tengo tantos carros, ¿no? O sea, una postura de privilegio de decir, bueno, soy un adulto y tengo mayores virtudes, mayores ganancias, estoy 3, 4, 5 escalones por encima de algún menor de edad y tal vez mi participación es más tomada en cuenta en esta sociedad adultocéntrica, ¿no? Y entonces las acciones que se generan de nosotros o estos apodos que empezamos y que imponemos a menores de edad, pues marca directamente todo el desarrollo de su vida. Si hablamos, por ejemplo, en las instituciones educativas, también hay apodos que colocan muchas maestras y maestros, ¿no? Hacia niñas, niños y adolescentes. Y entonces, si un adulto es el que lo genera, pues sencillamente otro menor de edad lo ve como que está bien. Y entonces yo replico lo que este maestro o maestra está generando hacia con alguna compañera o compañero. La importancia de que todas y todos aprendamos, hagamos nuestro, asimilemos, interioricemos los derechos humanos de la niñez, nos va a permitir ver con otra óptica directamente lo que está a nuestro alrededor y entender nuestro contexto. ¿Esto por qué sentido, no? Porque la sociedad es cambiante, ¿no? La sociedad es cambiante, por ello es cambiante el derecho. Y ante esta misma necesidad que se va generando directamente dentro de cada uno de los colectivos en los que nosotras y nosotros formemos parte, es que se va requiriendo esta necesidad de que podamos incorporar una nueva visión. La visión en que podemos tener en claro, por ejemplo, la forma en la que tratamos a menores de edad. ¿Cómo es que desde una acción tan insignificante, por ejemplo, hablando de prevención del delito, hablando de prevención por cuanto hace, por ejemplo, abuso sexual, que puede ser que yo desde casa le pida permiso a mi hijo o hija el desnudarlo para bañarlo, ¿no? Dependiendo de la edad que sea, puede ser algo que permita generar una prevención directamente, ¿no? Porque yo le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija que, no, que todo adulto que intente quitarle su ropita, ¿no? Su ropa, tiene que tener su autorización, que no está bien que alguien lo haga solamente porque es adulto, ¿no? O sea, son como estas cuestiones que nosotros tenemos que ir generando poco a poco y reflexionando. ¿Qué de lo que yo hago tiene un impacto sobre la niñez y la adolescencia? Que desde mi postura como maestra o maestro, por ejemplo, al referirme hacia algún alumno o alumna, por ejemplo, que tenga una orientación sexual distinta, ¿no? O incluso que esto lo platicaba con una gran amiga, con una gran maestra también, hablábamos acerca de adolescencias trans, ¿no? Por ejemplo, que seamos en las escuelas. Esto es un reto que se avecina, que ya está para las instituciones educativas, ¿no? Y no se ha tomado en cuenta. Entonces, este es un punto interesante en que tenemos que analizar y decir, bueno, ¿se siguen generando acciones con perspectiva de infancia? ¿O solamente seguimos en el tema, por ejemplo, en las acciones a nivel educativo, se siguen haciendo con base a la cotidianidad, ¿no? Y entonces, si nosotros no incorporamos este enfoque de niñez y de adolescencia, entonces ya desde ahí hay violación a sus derechos humanos, ya es una acción violenta desde nuestro privilegio como adultos. ¿Por qué sentido? Pues porque entonces mi concepción como adulto es, dependiendo del año en que nací, sigue siendo los 70, los 80, los Claro. 90, ¿no? Esa es mi concepción y entonces yo sigo en mi mente, en mis acciones, sigo que yo estoy todavía en esos años, ¿no? Y no evoluciono directamente y no busco entender
a la sociedad que tengo enfrente. Y al no hacerlo, entonces ya genero acciones violentas hacia derechos humanos, en este caso hacia niñez y hacia adolescencia, ¿no? Porque quiero imponer que la forma correcta de vivir a plenitud tu vida es hacia como yo la vivo. Claro. ¿No? Hacia mi concepción, hacia lo que fue y sigo pretendiendo que siga siendo mi contexto, ¿no? Entonces, ese es por lo que siguen existiendo violaciones a derechos humanos, ¿no? Por la cuestión de la falta de adaptabilidad, de empatía, de comprensión que se tiene hacia con quienes formamos las nuevas generaciones integrantes a una sociedad. Claro, Jesús. Bueno, pues todo esto que nos compartes, me parece que hemos logrado el objetivo de la charla, ¿no? Que las personas que nos están escuchando, nos están observando, puedan tener la posibilidad, información de que les permita ir reflexionando y cuestionando ciertos aprendizajes, ciertas creencias. Y bueno, pues para cerrar esta charla, muchas gracias a Normelica Gons. Nos comparte que ella, además de mamá, psicóloga, terapeuta, está también como buscando aprender a hacer todo esto de sus roles desde una perspectiva de género, de derechos. Celebramos eso, Normelica. Diego, muchas gracias. Diego Sabarcia también por tu comentario. Y sí, efectivamente, Diego, creo que en otro momento charlaremos un poco sobre a qué nos referimos con intimidad, que la intimidad es importante reconocer en niñas, ¿no? Chavas y chavos. Entonces, toca creo que para otra charla. Gracias, Chendo Moreno, Julio César López, saludos. Mara Karina Mendoza, muchas gracias por escucharnos. Y también Julio César, que nos compartes un poco de las lecciones que estabas ahí teniendo a partir de la charla. Y bueno, pues no queda más que agradecer, te agradezco mucho que hayas compartido con el espacio de SEDU. Y bueno, pues espero poder en otro momento que sigas compartiéndonos todo esto con respecto al enfoque de derechos. No, muchísimas gracias por el espacio. A nombre de todo el equipo que formamos parte del colectivo Interés Superior del Niño, pues siempre celebramos, como comentaba, estos espacios y si se me permite, invitarlas a todos y a todas y todos